Nosotros tuvimos una semana bastante movidita como familia con Débora. eh, esta semana pasamos de casamiento al velorio en cuestión de 8 horas. Eh, Tuvimos el ministerio donde estamos sirviendo, que es Cruzada Estudiantil. El lunes a la noche falleció uno de los líderes que fue por casi 50 años el líder del movimiento acá en Argentina, que fue Mario Bloise. Por ahí fue alguien muy conocido porque ayudó mucho al crecimiento del movimiento de evangelismo en la facultad en América Latina, no solamente en Argentina, así que es muy conocido a nivel de todo el AC. Y era una persona muy generosa. Nosotros como familia lo experimentamos muchas veces. Muy loco porque mañana se hace, creo que es la segunda marcha para Jesús en Argentina, y la primera, la de 2001, la había organizado él por el nivel de relaciones que tenía con todas las iglesias y la capacidad para liderar que tenía, de llevar adelante eventos. Eh, Así que bueno, fue para nosotros muy movilizante en eso, ver esta semana estamos viendo también, escuchando historias de cuánta gente a lo largo de su vida se conectó con Dios a través de su ministerio. Y, y estábamos en eso, por un lado despidiendo a alguien importante, por otro lado se casó el hermano de Débora, así que estuvimos en General Lavalle en el viernes a la mañana. Terminó la ceremonia y agarramos algo para comer y viajamos enseguida para acá para llegar al memorial a las 6 de la tarde. Y gracias al Señor nos cuidó, llegamos bien, pero físicamente sentimos el cansancio. Se ve que ya no tenemos 20 y las energías se procesan de una manera diferente, pero estamos, bueno, contentos de estar acá en este día. A la tarde ya no es que nos vamos de acá y nos vamos a descansar, sino que tenemos otra actividad con estudiantes universitarios, que Pierre también va a ser parte de ese evento. Y al martes tenemos otra actividad y no para. Así que cuando cantamos nuevas fuerzas yo tendré, me levantaré como las águilas. Señor, lo necesitamos, que así sea. Hay muchos momentos en la vida donde tocan así muchas cosas, y si no está el Señor fortaleciendo, no dice, uy, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Pero cuando estamos caminando en el propósito de Dios, nos damos cuenta que muchas de esas cosas, aunque físicamente nos desgastan, nos cansan, a nuestro corazón, a nuestro alma les hace bien. Y vinimos trabajando en este trimestre lo que es el ser fortalecidos por el Señor. Y en agosto estamos abordando sernos fortalecidos en el amor. Estamos abordando 5 puntos que planteó un hermano americano que es antropólogo, Gary Chapman, que él planteó de que hay 5 maneras en que comunicamos amor. Pero esas 5 maneras en que comunicamos amor o que recibimos amor, son cosas que Dios hace con nosotros todo el tiempo, ¿no? Y abordamos el primer domingo el punto de las palabras de afirmación. Dios dice palabras de afirmación para con nuestras vidas. Abordamos los actos de servicio la semana pasada, ¿no? Dios nos sirvió, Jesús lavó los pies de los discípulos. Eh, Estos lenguajes los hizo Jesús para con nosotros, son lenguajes que son importantes de expresar como iglesia, pero son importantísimos en el contexto de la familia, del matrimonio, ¿no? Cristo lo hace como la iglesia, y eso es figura de, de una pareja, ¿no? Porque dice que la novia del Señor es la iglesia, y él, al final de los tiempos, va a haber una gran boda que se le llama las bodas del Cordero, ¿no? Entonces, todo lo que él hace por su iglesia es lo que nosotros deberíamos vivir y experimentar en nuestra familia. Entonces, qué importantes son las palabras de afirmación dentro de la pareja, ¿no? Y si yo les comentaba de que cuando alguien dice algo hiriente, después necesita decir 9 cosas buenas para poder revertir eso. Es un montón, ¿no? Y a veces arrancamos al revés, arrancamos planteando las cosas negativas, y después levantar es levantar un muerto, y sobre todo si son momentos de tensión. Pero qué bueno es cuando somos intencionales en decir palabras de afirmación, decir cuánto vale la persona que está al lado mío, cuánto
cuán importante que es, por qué, qué cosas aprecio, qué cosas valoro de lo que la otra persona hace. Entonces eso nos ayuda. Y él hacía una comparación, ¿no?, de las relaciones como una cuenta bancaria. Si vos haces depósitos regularmente, si en algún día vos necesitas hacer una extracción, más pones la tarjeta en el cajero y hay que sacar. Pero si vos estás continuamente haciendo transacciones y nunca pones, y si tu cuenta es la cuenta corriente está en rojo, y algún día el banco te va a llamar para decirte que te pongas a cuenta, ¿no? Y a veces esos son señales rojas, ¿no? Que en las relaciones empiezan a haber conflictos, empieza a haber problemas. Necesitamos hacer depósitos en esas cuentas. Y ahí, cuando hacemos depósitos en esas cuentas, cuando decimos palabras de afirmación, estamos haciendo depósitos. Cuando hacemos actos de servicio por las personas que amamos, no sé, eh, si nunca limpiábamos el piso, limpiamos el piso, ¿no? Es decir, a veces, si algunos dirán, bueno, sí, es lo que tenés que hacer, sí, pero qué bien que hace que lo hagas, ¿no? Porque lo tomamos como normal y resulta ser que sí. Bueno, preparar el desayuno, bueno, nunca lo hacía, pero se supone que lo tenés que hacer, sí, pero qué bien que hace cuando alguien lo hace, o prepara detalles, ¿no? Qué bien cuando rompemos el status quo y no nos quedamos con, bueno, nunca lo hice, ¿por qué voy a empezar ahora? Porque es un buen día para empezar, es un buen día para comenzar a hacer lo que nunca hice y no quedar ahí atado, ¿no? Ahí una de las canciones que cantamos, ¿no? Dice, rompe medias de otra vez, ¿no? Como hay esa idea hay momentos de quebranto. Bueno, si hay momentos de quebranto en nuestra vida donde hay cosas que nos dieron señales de que la cosa no estaba bien, qué bueno que es arrancar y ver cómo Dios nos puede reconstruir y hacer de nuevo. Y el tercero de los lenguajes que queremos eh, abordar es el de los regalos. ¿Qué le gustan los regalos? Acá. ¿Qué le gusta? ¿Eh? Algunos que no. Por ejemplo, a mí los regalos a veces no me suenan tanto, y yo soy el malo, ¿no? Que tal vez estoy mirando cuánto vale esto, porque no es mi lenguaje. Pero tengo un problema en mi familia, que a mi esposa le encantan los regalos. Y es el lenguaje de los regalos que me cuesta, ¿no? Porque no es tanto eso que regalas el objeto, sino la intención, el pensamiento. Es todo lo que vos. No sé, a los chicos te regalan la tarde libre, te regalan un masaje. Momentos, situaciones. Bien, bien, acá hay personas que están en el lenguaje de los regalos, ¿eh? Están en el lenguaje de los regalos. A él me gusta hacer regalos. ¿Sí? Esos regalos. A veces la palabra no ayuda, ¿viste? En inglés hay dos palabras para regalo. Gift y present. Present es la te regalo un presente, una cosa, pero gift sí engloba esto de preparar escenas, situaciones donde, donde, donde estás comunicando amor, todo lo que tiene que ver con el regalo. Y a veces la palabra no ayuda. La palabra regalo viene del francés, estaba buscando, de donde viene, que era galer, que tenía que ver con preparar estos eventos, situaciones para agasajar, ya sea una fiesta, y de ahí sale la palabra gala. La palabra gala tenía que ver con preparar algo para agasajar a alguien, a una persona que quería hacer sentir especial, era un agasajo, y después como quisieron reforzar el concepto y salió regaler, y cuando lo argentinizaron, lo españolizaron, terminó siendo la palabra regalo, y muchas veces termina siendo el entrego un presente, un obsequio, pero en realidad el concepto es todo el paquete. ¿No? Dios hace regalos para con nosotros. Si bien en la Biblia la palabra que se usa no es regalo, sino que hay también varias palabras que vienen, algunas que vienen de la historia del hebreo, y hay en el Nuevo Testamento las palabras vienen, para explicarlo, vienen del griego. Por ejemplo, una de las historias acerca de los regalos, en el Nuevo Testamento tal vez la primera, es Mateo 2:11, que nos habla
No sé si conocen esa historia que siempre la recordamos en el 6 de enero, por ahí lo asociamos, ¿no? Que es cuando los Reyes Magos llegaron a traer los regalos para Jesús que había nacido, el rey que había llegado. Y entrando a la casa, dice, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso, mirra. Es muy interesante porque Dios había preparado regalos para ese niño, ¿no? Y eso venía con un mensaje preparado 400 años antes, donde un profeta había dicho que cuando llegara el Mesías, en el imperio persa, iba a aparecer una estrella nueva en el oriente. Y esos aficionados a la astronomía del oriente tenían presente esa historia, y cuando vieron aparecer en el cielo una estrella nueva, sabían que el Mesías había entrado al mundo. Eso que había profetizado Daniel se estaba cumpliendo y siguieron esa estrella con obsequios de oro, de incienso, de mirra, que hablaban del carácter de quién era ese nuevo rey. Porque cuando hablaban del incienso, estaban hablando acerca de que a esa persona se le iba a orar. El incienso era el símbolo de las oraciones. La mirra era un perfume que se usaba para ungir los cuerpos de aquellos que morían. Entonces ya había algo que estaba anunciando que Jesús iba a morir en la cruz por nosotros desde ese momento. El oro, que representaba su reinado, su riqueza, su santidad, su esplendor, de quién era Jesús. Había un mensaje, ¿no? Y ahí habla de los regalos que comunicaban mucho sobre la vida de Jesús. Y el pasaje que nos habla, ¿no?, del gran regalo de Dios hacia nosotros es Juan 3:16, tal vez el versículo de la Biblia más predicado, más anunciado, más conocido en la historia de la cristiandad, es Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él dio. La palabra ahí, cuando dio ese regalo, para con nosotros es edoken, una palabra que tiene que ver con un regalo sacrificial, un regalo que lo doy con esfuerzo, que lo doy con sacrificio, y esa es la palabra que se usa para decirnos de que de tal manera amó Dios al mundo. Pero no es que Dios simplemente mandó a Jesús al mundo y de repente nos enteramos, sino que Dios se tomó muchas molestias, así como cuando vos preparás un regalo para la persona que amás y tal vez si vas a regalar una cena y preparás que sea sorpresa, o capaz que te regalan un big box a un café de eventos o lo que sea, que vos preparás la situación, el día, la hora, qué es lo que va a haber, las luces, decorás la casa diferente. De la misma manera, Dios preparó durante muchísimos años cómo iba a ser ese regalo que nos iba a llegar para que lo podamos apreciar, para que lo podamos disfrutar. Y se tomó muchísimas molestias. Quiero mostrarles un video, a ver si lo vamos a poner, que nos hace un relato, ¿no?, de cómo Dios preparó la escena para nosotros, para que ese regalo nos llegue, podamos ver por qué necesitábamos ese regalo, podamos apreciarlo, podamos ver de que no era algo común, sino que era algo valioso, con muchísimos detalles, con detalles de dónde iba a llegar ese regalo, en qué comunidad iba a estar, cómo es que ese regalo nos iba a llegar a nosotros en nuestra comunidad, ¿no? Así que no sé por dónde es que se apagan las luces. Ah, bien. Ah, y el detalle del sonido, importantísimo.
Dios y soberano, todo revela su grandeza, su bondad y su poder. Dios creó todas las dimensiones y herramientas y animales. Entonces tomó el río su nariz y le dio vida. Se llamó Adán. Entonces, Dios creó a la primera mujer para ser esposa y compañera. La llamó Eva. Dios creó a Adán y Eva con algunas de sus características para que pudieran gozar de una relación íntima con él. Ellos tenían gozos en la presencia de Dios, en un hermoso huerto llamado. Allí no había sufrimiento ni muerte. Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer insectos. Si comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Pero un día Satanás le dijo a él: ella comió del fruto del árbol prohibido y su cuerpo también comió. Se rompió su comunión con Dios. Dios es santo y las personas que pecan no pueden vivir en su presencia. Así que Dios sacó a Adán y Eva de su hermosa porque desobedecieron a Dios. Como resultado, Adán, Eva y todos sus descendientes han sufrido. Dios continúa amando a los humanos. Ya había preparado un medio para que ellos pudieran volver y vivir con él. En las Escrituras, Dios revela su plan para salvar a los seres humanos del pecado, la vergüenza y el castigo que ellos merecen, para que así puedan vivir para siempre en comunión con él. Dios revela parte de este plan al profeta Abraham. Confiar al Dios y de honrar. Dios prometió bendecirlo y bendecir a todas las naciones a través de él. Dios prometió darle muchos descendientes, tantos como la arena que está a la orilla del mar, y como las estrellas del cielo. Adán creyó a Dios, y por haber creído lo declaró justo, y la gente lo llamó amigo de Dios. Un día, Dios probó a Abraham antes de confiar en él y obedecería sus mandatos. Le dijo a Abraham que tomara a su hijo y que lo sacrificara. Abraham sabía que era ese hijo, que Dios había prometido darle muchos descendientes. Sin embargo, confiaba en Dios y le obedeció. Por lo tanto, se preparó para ofrecer a su hijo como un sacrificio. Todo venía pidiendo un cambio y hoy es el momento. Tenemos 2x1 en sábanas con hasta 12 cuotas sin interés. No las pides al muchacho, y estás dispuesto a obedecer. Entonces Abraham juntos hasta. Así que Abraham tomó el cordero que Dios había provisto y lo sacrificó a Dios en lugar de su hijo. Cuando Dios proveyó un cordero como sacrificio para morir en lugar del hijo de Abraham, Dios mostró su gran bondad. También reveló su plan de proveer un sacrificio para morir en lugar de los seres humanos. Hace mucho tiempo, Dios les reveló a los profetas que le enviaría a una persona a morir en lugar de los descendientes de Adán. Y esta persona quitaría el pecado y la vergüenza de ellos. Su sacrificio abriría para aquellos que creyeran en él el camino para vivir en comunión con Dios para siempre.
llamaron a esta persona el Mesías. Dijeron que Dios enviaría al Mesías a salvar a la gente y que reinaría sobre ellos para siempre en nombre de Dios. Muchos cientos de años antes de su venida, los profetas hablaron sobre las cosas que el Mesías haría y lo que le sucedió. Un profeta llamado David dijo que Dios le diría al Mesías: tú eres mi hijo. El título, Hijo de Dios, describe la relación cercana del Mesías con Dios y su papel de Salvador y Rey. Un profeta llamado Isaías dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Este niño es la eterna palabra de Dios, a quien Dios envió a la Virgen para nacer como un humano, para así revelar a Dios al mundo. Los profetas también escribieron que el Mesías nacería en un Belén. Ellos predijeron su entrada a Jerusalén como un rey y la traición que sufriría a manos de Judas, uno de sus amigos, por 30 piezas de plata. Los profetas dijeron que el Mesías daría su vida en sacrificio, que resucitaría de los muertos a tercer. Los profetas llamaron al Mesías Hijo del Hombre y dijeron que volvería a la presencia de Dios en una nube y que Dios le daría autoridad sobre todas las naciones para siempre. Hace más de 2000 años vivió en este mundo una cierta persona llamada Jesús. Cuando la gente vio lo que él hacía, se preguntaron unos a otros: ¿será este el Mesías? Se cumple en la vida de Jesús lo que los profetas dijeron acerca del Mesías. Esta película muestra quién es Jesús y algunas de las cosas que dijo e hizo y cómo están escritas en las Escrituras. En esa película, un hombre hace el papel de Jesús. Nadie es digno de hacer esto. Pero esta película ha sido hecha para que la gente conozca y aprenda sobre la vida de Jesús. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado y me ha parecido conveniente escribir estas cosas para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. En los días en que César Augusto era emperador de Roma, y cuando Herodes el Grande era rey de Judea, Dios envió al ángel Gabriel a visitar a la Virgen de la ciudad de Nazaret. El nombre de la Virgen era María. María, no temas. Las cosas de la gracia de Dios. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y tendrás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo puede ser? Yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nace será llamado Hijo de Dios. Y así María viajó a un pueblo de Judea para visitar a su prima Isabel, quien también estaba milagrosamente encinta. Isabel. María. Oh, María. Oh. Y la más bendita entre las mujeres. Y bendito el hijo que traerás al mundo. Pues al escuchar tu saludo, el bebé que llevo dentro de mí saltó de alegría. Y mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra con Dios, mi Salvador. Desde ahora siempre me llamarán bendita. Ahora ya quizá de edad empecé a cuidarme esa prima, por ejemplo, unas cosas todavía viendo mensaje de Dios. Escuche, hombre de Nazaret, por orden de César Augusto, se realizará un censo de los territorios de Judea y Galilea. Todos los hombres deberán inscribirse en las ciudades y pueblos de su nacimiento. Y
María fue a Belén para inscribirse con José, su esposo. Pero no había lugar para ellos solo. Y en un corredor encontraron a un hijo de esclavo. Había unos pastores en aquella región, quienes vigilaban a sus ovejas esa noche. Cuando un ángel de Dios apareció ante ellos, y la gloria de Dios los iluminó. Hoy nació en la ciudad un Salvador, que es Cristo, el Señor. Los pastores se apresuraron para ver al recién nacido en el pesebre, y fueron los primeros en difundir las buenas nuevas del Evangelio sobre la Madre Virgen y el nacimiento del Salvador. Una semana más tarde, llegado el momento de circuncidar al niño, se le dio el nombre de Jesús, y los convidaron para presentarlo al Señor. En todo, había un hombre bueno de todo, a quien el Espíritu Santo había prometido que no moriría sin haber visto a Cristo. Su nombre era Simeón. Señor, tu promesa está cumplida. Ahora despide a tu siervo para morir en paz. Porque finalmente he visto la salvación. Este niño es el escogido de Dios. Los dos sean benditos. Aquí. Y habiendo cumplido sus deberes religiosos de Muy interesante todas las molestias que Dios se tomó para que reconociéramos cuando llegaba el regalo. Ese regalo, hubo un montón de profecías que él puso detalles, ¿no? Abraham, ¿no? Haciendo el símbolo de lo que Jesús hizo. Sí, no pasa nada. ¿No? ¿Cuántos detalles, ¿no? Es decir, Abraham, símbolo de lo que Dios hizo con nosotros al... Muy bien. No es común, pero pasa. Común de lo que Abraham hizo, era símbolo de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Montones de profecías con David, los profetas hablándonos de ese Jesús que iba a venir a darnos un regalo que nosotros necesitábamos, un regalo sin el cual nosotros no podíamos vivir, porque íbamos a estar muertos en el pecado. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el video me gusta porque ilustra muy bien que cuando Adán y Eva pecaron, pasaron de estar en un ambiente hermoso del huerto del Edén al desierto. A partir de ahí vino la profecía de que no era que no trabajabas para conseguir el pan, trabajabas, pero no había malezas, no había espinas, no había plagas. Y a partir de ahí vino te van a crecer espinos, te van a venir plagas. Pasó de que nuestra vida laboral iba a tener consecuencias, iba a tener consecuencias negativas, iba a ser con dolor, iba a ser con el sudor de tu frente, con mucho dolor, y los hijos iban a venir con dolor. Antes de eso no era así. Y por primera vez empezamos a experimentar el desierto espiritual. Muy gráfico, ¿no? De encontrarte en un lugar seco, en un lugar árido, un lugar caluroso, agobiante. Si no estamos en relación con Dios, esa es nuestra realidad espiritual. Por eso necesitamos ese regalo. Y Juan 3:16 nos recuerda que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el opuesto del pecado era, pero el regalo, la dádiva es una palabra que
una de las palabras que se usa en el Nuevo Testamento para regalo, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ese regalo, que tenía que ver con sacrificio, se nos dice en el siguiente pasaje que les quería compartir, que es de Efesios 2:8, dice que por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Entra otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento para regalo, que es dorón, que tiene que ver con un regalo que no tiene costo, algo que vos no tenés que pagarlo, sino que otra persona lo pagó. Ese regalo, en ese mismo pasaje, se usa la palabra gracia. Gracia también es regalo. La palabra charis, pero charis tenía que ver con otra cosa, sino que un regalo que vos no te mereces, que no es que alguien te agasaja, sino que es algo que vos necesitas, pero no te lo mereces y que no lo podés pagar. Eso es gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Eso es lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? De darnos un regalo de gracia, un regalo de salvación, un regalo que no podemos pagar, un regalo que nosotros necesitamos, un regalo que cambia nuestra historia y nuestra existencia, porque es el regalo de la salvación, es el regalo que nos hace pasar de la muerte espiritual a la vida eterna. Ese es el gran y más importante regalo que nosotros necesitamos. Y si vos nunca hiciste lo que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, si nunca recibiste ese regalo, necesitas recibirlo. Si a vos te dan un regalo y lo dejas sobre la mesa, y queda sobre la mesa, hasta puede quedar años si querés, con el etiquetado, con el moñito, con la tarjetita, y quedar ahí por mucho tiempo. Pero nunca vas a saber cuán lindo es, nunca vas a poder empezar a usarlo si no abrís el paquete, si no lo tomás y lo haces tuyo. De eso se trata el hecho de recibir ese regalo. De eso se trata la fe. La manera que ese regalo de gracia, ese don, se hace real en nosotros cuando ponemos nuestra fe, creemos en Jesús. Y el creer en Jesús, esa fe, implica confianza de que eso que se nos está diciendo es cierto. La palabra fe tiene que ver con fidelidad. Está conectado con la palabra fidelidad. Yo creo que ese Dios me está diciendo la verdad, de que yo necesito a ese Jesús como mi Señor y Salvador, que tengo que recibir. Entonces, si nunca recibiste ese regalo de gracia, la invitación hoy es recibir el regalo. No dejes el paquetito arriba de la mesa o guardado en el ropero por 10, 15 años. Yo no sé ustedes, pero mi mamá, cuando yo tomé conciencia, tenía regalos que le habían hecho cuando se había casado, algunos guardados en cajas y que nunca usó por 25, 30 años. Y algunas cosas yo me animé de agarrarles, che, tenemos que usar esto, pero después llegó mi hermano más chico, que era mucho más cara dura que yo, y le sacó todo lo que tenía encajonado y se lo empezó a usar a todos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a morir y no vas a disfrutar de esas cosas? Y a veces nosotros vivimos la vida, 70, 80 años, sabiendo que Jesús alguna vez vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia, como dice Juan 10:10, y nunca abrimos la caja del regalo, nunca ponemos nuestra fe en Él, nunca lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y entonces esas promesas de vida abundante nunca las disfrutamos. Están ahí como ese regalo que recibimos hace 10, 15 años y lo metimos en una caja, porque bueno, tengo tantas cosas, ¿para qué necesito una más? Pero en la vida espiritual, en la vida acá en la tierra, esa cosa es la clave, porque vamos a vagar por el desierto durante muchos años con sed, con hambre, con necesidades, con pobreza espiritual, si nunca recibimos ese regalo por medio de la fe. Necesitamos recibir ese regalo de gracia, invitar a Jesús a nuestra vida, y eso va a transformar nuestra realidad, y vamos a pasar a vivir
vida en abundancia. Así que ese es el primer regalo que yo te quiero animar a que si nunca recibiste, lo recibas hoy. Tanto los que están conectados como los que están aquí. Los invito a que cierren sus ojos un ratito. Porque la fe es algo muy sencillo. El poner la fe en Jesús es solamente decirle, Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Ese regalo de salvación que vos tenés para mí, que obraste en la cruz, resucitando el tercer día, yo lo quiero. Yo quiero esa vida eterna que vos dijiste. Yo te invito a mi corazón. Salvame, así soy un hijo tuyo. Así que si estás ahí escuchando, ya sea en tu casa o acá, decíselo en silencio. Dios está interesado en la actitud de tu corazón, no tanto en las palabras perfectas. Gracias por ese regalo. Yo lo recibo. Yo lo quiero. Gracias, Señor, por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Así que si hiciste esa oración, cortita, sencilla, en tu corazón, Dios, que es omnisciente, te escucha, te escuchó. Dice que Él está a la puerta y llamo. Según escucha su voz y abre la puerta, le entrará a Él y cenará con Él y Él conmigo. Y esto está basado en la fidelidad de Dios. ¿Te mentiría Dios? No, ¿no? Entonces, si invitaste a Jesús a tu vida, Jesús está en tu corazón y tenés vida eterna. Tenemos vida eterna. Él no nos va a mentir. Y comenzó la vida de aventura para la cual Él nos creó. La Biblia nos habla de que cuando estamos en Cristo y estamos en la comunidad de la iglesia, también tenemos otros regalos, ¿no? Hay otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento que es charismas, que son los dones que Él nos da en la iglesia y las habilidades. Y hay muchos pasajes que nos hablan de los dones que Él nos da para que nosotros disfrutamos y nos sirvamos unos a otros en la iglesia, ¿no? Que son habilidades que Él nos da. Y uno de esos pasajes es 1 Corintios 12, del 6 al 11, que dice, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el Espíritu, por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. O sea, tenemos un montón de dones que nos son dados para servirnos unos a otros. Tal vez el de animar, el de decir palabras de sabiduría, el de entender, el de hablar en lenguas extrañas, misterios de parte de Dios, el de comunicar el Evangelio, este mensaje a otros. Todo eso nos es dado por el poder del Espíritu Santo a cada uno, para ministrar a otras personas, no para hacernos famosos. A veces la tentación es usar esos regalos que Dios nos da para nosotros mismos, ¿no? Hay gente que tiene el don de la música y ocupa el don en vez de para alabar a Dios en el cuerpo de Cristo, para hacerse famoso y tener dinero, o tiene dones que tienen que ver con dar palabras de sabiduría o sanar, y a veces vemos que en vez de estar siendo usados en la iglesia para servir al otro, parece que hay como un interés de sacar provecho de esas cosas. Y la Biblia nos dice que eso es un cuidado que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque son regalos que Él nos da. Y nosotros somos administradores de esos regalos. Y es necesario que los que hemos recibido esos regalos seamos hallados fieles. El que administra, dice la Biblia, tiene que ser hallado fiel. Y hay otro pasaje que les quiero compartir que también habla de los regalos, que es Efesios 4:11,
Dice, y él le dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que hay dones que nos han sido dados para que nosotros como iglesia nos edifiquemos unos a otros, nos animemos unos a otros, enseñemos cómo podemos caminar la vida cristiana, eh, cómo podemos cumplir la gran comisión para que aquellos que no conocen ese regalo de salvación también les llegue ese regalo. Y cuando ese regalo llega, cambia las vidas, cambia las historias. Que ese regalo llegue a veces implica que nosotros somos parte de ese obrar de Dios para que ese regalo llegue. A veces ese regalo llega con que nosotros pasemos tiempo orando por nuestra comunidad. Ese regalo a veces llega, ¿por qué? Porque alinea nuestro corazón y nuestra mente con lo que Dios quiere hacer, que es buscar y salvar lo que se ha perdido. Entonces ese regalo tiene que llegar. A veces ese regalo llega cuando nosotros salimos de nuestra zona de comodidad, de donde estamos tranquilos en nuestra comunidad, y nos vamos lejos a contar. Y a veces el contar de ese regalo que Jesús nos envió implica vivir en otra cultura para que conozcan nuestra manera de vivir, para que conozcan nuestro andar, porque en algunos lugares no te permiten decirlo abiertamente. Entonces la única manera en que ese regalo puede llegar es que vos elijas vivir en una cultura diferente. A veces implica que sí lo digas explícitamente. Por ejemplo, en los países de Latinoamérica tenemos la libertad de movernos de un país a otro y de poder hablar sin que nadie nos lo impida o que vayamos presos por hablar de ese regalo. En nuestro país mismo, ¿no? Podemos recorrer mucho de nuestro país, que a veces dicen, che, hay abundancia de iglesias acá. Bueno, pero esta es la realidad que tenemos en Buenos Aires y el conurbano. No es y es más, aún hay sectores del conurbano donde vos podés decir, che, hay gente que no sabe de ese regalo. Nosotros en la Facultad de Medicina o de Económicas de la UBA nos hemos encontrado con muchas personas y yo nunca escuché hablar de Jesús. Lo hemos encontrado. ¿Por qué? Porque viven en una pequeña subcultura, burbuja chiquita, donde los intereses y las conversaciones pasan por otro lado y nunca escucharon de quién es Jesús ni qué hizo. A veces, como cuando fuimos a Humahuaca hace 15 días, nos encontramos con una cultura que tiene su foco puesto en la Pachamama. Y entonces Jesús es un personaje secundario, no es que nunca escucharon de él, pero necesitan escuchar que él murió en la cruz. Y ese regalo tiene que llegarles. A muchos, el crecer en el contexto de una religión también se convierte como en un arbolito que tapa el bosque, donde han practicado una religión para tratar de ganar esa salvación y nunca llegaron a conocer de que eso era un regalo que simplemente se aceptaba por fe, no a través de disciplinas, no a través de esfuerzos personales. Entonces, tenemos este regalo que tenemos que llevarlo a todos lados. Tenemos que este regalo compartirlo en la familia, ¿no? ¿Has tenido la oportunidad de compartir este regalo de Jesús con otros? ¿Cuántas personas hay en tu entorno de que nunca escucharon acerca de Jesús? O que escucharon muchas veces, pero por alguna razón nunca le aceptaron a Jesús. Tal vez es que nunca se lo presentaron de una manera cercana y, y presente, ¿no? Parte de ese regalo tan interesante de lo que Jesús hizo es que fue un regalo presente, porque Jesús vino y se presentó acá en la tierra y vivió entre nosotros. Y a veces ese regalo llega a otros cuando nosotros nos disponemos para estar presentes en la vida de otras personas. Es la puerta de entrada de cómo vivir el regalo, lo que se le llama el regalo de la presencia, ¿no? Hay mucha gente que le gusta recibir el presente, el obsequio o el detalle, pero qué bien que nos hace el regalo de la presencia. Cuando tal vez estás pasando una situación difícil en un hospital y alguien aparece a visitarte y a compartir tiempo con vos y a orar. Es una manera de vivir los regalos. O
estás por alguna razón sin poder moverte mucho y alguien viene a tu casa. Yo de Entre Ríos extraño muchísimo de que es muy espontáneo esto de caer en una casa a tomar mate sin agenda previa, sin tener que llamar y decir, che, tal día podés, estás, simplemente apareces. ¿Cómo andás? ¿Qué haces? Vine a tomar mate, bueno, dale. Y pasa así y preparas mate. Extraño mucho eso de Entre Ríos acá, parece que todo va por agenda y si no avisaste previamente, no dijiste, llegaste a la casa y no está. En Entre Ríos es menos probable, o te dicen, no, estoy trabajando, no puedo. Es muy común eso por acá, pero extraño muchísimo eso de la presencia, de poder estar en los círculos de amigos, cómo cultiva las relaciones, la amistad, y cuando estamos presentes y podemos visitar, puede ser una de las maneras que también compartimos acerca de Jesús. Como iglesia, ¿cómo estamos con compartir esto de la presencia, de estar para los hermanos, de visitarnos, de conocernos? ¿Conocer dónde vive cada uno en la iglesia? Pues eso, yo no, todavía no. Tengo muchos que visitar todavía y conocer casas y conocer hogares. Y para las personas que el regalo de la presencia es importante, eh, que alguien aparezca en casa tiene valor, tiene significado. Para las personas que su lenguaje de amor es otro, por ahí sí, no me parece tan importante, pero bueno, ahí está la diferencia. Pero Jesús modeló esto del regalo de la presencia que vino él mismo acá, no mandó a otro, no mandó a un ángel, no mandó a, a otra persona, dijo andá y hablarles acerca de mí, sino que él vino en persona para que lo podamos vivir. Y lo mismo que queremos y necesitamos vivir nosotros y también en la iglesia que podamos hacer. ¿Qué dones tenés que podés aportar a la iglesia y que podés regalarle a otros en lo que sabés hacer, en lo que Dios te dio? Eh, Enseñanza, exhortación, ánimo, sabiduría, profecía. Algo seguramente se dice que todos tenemos al menos un don. No podemos ir. No sé si lo sabes. Hay test para descubrir cosas que te pueden tirar una puntita. El animarte a experimentar es también un buen parámetro para descubrir, ¿no? Es decir, ¿cómo sabes que no sabes tocar? Yo ya probé y sé que no sé tocar. ¿Cómo sabes que no sabes cantar? Yo ya probé y sé que no. Pero hay otras cosas que sí. El servicio, sé que no soy bueno en el servicio. Los detalles, Débora es muy buena con los detalles, yo no tanto con eso, pero sí tengo una habilidad para la enseñanza eh, y puedo aportar desde ahí. Son maneras, todos tenemos un don. Si no lo descubriste, experimentá, animate y regalanos como iglesia eso que Dios puso en tu vida para poder bendecir a otros. Todos tenemos dones con los que podemos regalarnos algo y con los que podemos servir. No son para nuestro orgullo personal. Quiero animarte a que pienses, descubras y des gracias a Dios por los regalos que Él te ha dado. El regalo de la iglesia, el regalo de las personas, de la familia, de lo que tenés alrededor. Son cosas únicas que el Señor puso para nosotros. ¿Sí? Oramos para darle gracias a Dios por sus regalos. Señor Jesús, muchas gracias por cuántas cosas vos nos regalás. Primero la salvación, Señor. Primero el que te podamos conocer a vos. Señor, desde que vos llegaste lo cambiaste todo. Cambiaste nuestra eternidad, Señor Jesús, y nuestra apertura para eh, que podamos estar, Señor, conectados con vos, experimentando tu Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos, fortaleciéndonos, animándonos, sanándonos en nuestros corazones, sanando nuestras emociones. Gracias porque desde que llegaste podemos hablarte con tanta libertad, podemos cantarte, podemos, Señor, comprender tu palabra por el regalo de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque sos alguien que está todo el tiempo regalándonos cosas. Desde la provisión, desde personas con habilidades que nos sirven, que nos aman, que regalan cosas, Señor Jesús.
Muchas gracias, Señor, por tus regalos, por tus dones. Muchas gracias por tu gracia. Muchas gracias, Señor Jesús, por venir aquí a la tierra. Muchas gracias por tu iglesia, esta comunidad de fe que juntos nos edificamos, nos animamos, te buscamos, oramos unos por otros. Muchas gracias porque existes, Señor. Vos lo pensaste todo, te tomaste todas estas molestias para que podamos vivir y caminar delante de ti. En el nombre de Jesús, bendice a esta comunidad en esta semana para que pueda seguir descubriendo de todos los regalos que vos le diste, en dones, en habilidades, el alcance, la riqueza de ese regalo de salvación, que a veces no terminamos de comprender, Señor. Bendice, Señor, en este día, en el nombre de Jesús, y también a todos nuestros niños, Señor Jesús. Bendícelos, Señor, en este día, que nosotros como iglesia sepamos amarlos, cuidarlos y transmitirles, Señor Jesús, este regalo de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.